Ya, ok. Bueno, hoy día, recuerden la segunda de las clases, y el objetivo hoy es repasar al comienzo unos pequeños ejemplos de vectores, aplicando un poco lo que vimos el día de la clase anterior, el día martes, y después vamos a partir viendo ya una presentación de algunos conceptos también de la parte de cinemática, pero ya aplicado al tema de los gráficos de movimiento, ¿cierto? Hay una presentación que vamos a partir viendo hoy y vamos a dejar algunas cosas pendientes o algo a terminar ya para terminar el tema el día del martes de la próxima clase. Recuerden que el próximo viernes está la entrega de la madrugada, en la madrugada del viernes la tarea número 1 y también el próximo viernes el control número 1. Entonces ahí en la página de aula está todo el procedimiento para elegir los horarios, la inscripción, ¿cierto? Está todo publicado, como les dije, el día martes ya en la página de aula. Ok, y recuerden entonces las inscripciones también están para el laboratorio, para el horario de ayudantía, todo dentro de la misma página. Entonces vamos a partir viendo un documento, ¿cierto? Un PDF que tiene que ver con la parte de vectores, pero aplicado ya a varios ejemplos más concretos, como el tema de desplazamiento, la parte de fuerza, ¿cierto? Y también algún ejemplo acá del tema también de velocidad relativa, que también tiene que ver con el tema de vectores, ¿cierto? Aplicando un poco el álgebra, pero ya a contextos como el caso, por ejemplo, de desplazamiento, velocidad y fuerza. Cualquier duda, recuerden, me van consultando, me interrumpen cuando estemos explicando, pero este documento también se los voy a enviar después como un material para que lo estudien, lo repasen, ¿cierto? Tal como el otro día vimos, por ejemplo, un repaso para el tema del álgebra, pero ahora llevado a los contextos de aplicaciones. Entonces, el primer ejemplo que nos interesa ver acá es este concepto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando trabajamos el tema de vectores, pero llevado a el tema de desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, el problema que está planteado, los colores representan cada uno de los vectores que están en verde, en rojo y el color azul. Y, por ejemplo, acá el contexto, una situación como esta que habla del movimiento de un perro, supongamos que esto lo estamos viendo o lo estamos mirando desde arriba, ¿cierto? Con un sistema de referencia donde hablamos del el eje de referencia norte-sur, este-oeste, y los vectores de desplazamiento, ¿cierto? Ahora quedan en función del ángulo y en función de la dirección. También recuerden que hay problemas donde en lugar de direcciones norte, sur, este, oeste, se trabaja con las componentes, por ejemplo, en el eje X y en el eje Y, que ahí corresponderían a componentes en función de los vectores unitarios. Pero esta es otra forma típica de indicar algunos vectores. Por ejemplo, acá, ¿cómo llevaríamos esto a un contexto de un plano como el que está en la figura? Bueno, lo primero, recuerden, cuando tenemos sistemas con vectores y hacemos un dibujo como este, hay que tener claro cuál es la escala que estamos ocupando. Por ejemplo, en este problema, la escala, si analizamos que, por ejemplo, el primer desplazamiento es la dirección verde, y me dicen que es 4 metros, esto quiere decir que la escala que estamos ocupando es que cada cuadrito de esta figura representa una magnitud de 1 metro, en el caso de dibujar el vector, ¿cierto? O escribirlo en función de componentes. Por ejemplo, acá los 4 metros que van en dirección al sur están representados por el verde. Después hay un desplazamiento de 10 metros, y acá lo que hablábamos la vez anterior, que tenemos un ángulo respecto a alguna dirección, y por ejemplo en este caso se refiere a camina 10 metros, que estaría representado por el vector en color rojo, y se forma un ángulo de 37 al este del norte. Esto quiere decir que en lugar de desplazarme en dirección norte, por ejemplo, como que el cuerpo se devolviera, o sea, el perro se devolviera para allá, hay un desvío de 37 grados en dirección al este del norte. Por lo tanto, se vería en esta figura, en esta posición, el ángulo de 37, y ahí hay que ocupar la trigonometría, por ejemplo, para encontrar los cuadritos que representa esto. Por ejemplo, si este vector rojo tiene una magnitud de 10 y tenemos este ángulo de 37, podemos observar que, por ejemplo, la tangente del ángulo de 37 va a corresponder a 6 cuadritos dividido por
8, que esto significa 3/4 en cuanto a la magnitud de 6 partido por 8, y de esta forma tendríamos este segundo vector, donde la flecha roja representa 10, y tiene una componente que sería en dirección norte de 8, y una componente en esta dirección de este a oeste, que si lo, o sea, perdón, de oeste a este, si lo tuviéramos como componente horizontal, en esta figura tendría una magnitud de 6 metros en este caso. O sea, ahí tendríamos el vector para abajo, este vector con un ángulo, y el último desplazamiento también es fácil de identificar porque me dice 9 metros en la dirección oeste. O sea, el procedimiento que estamos ocupando acá es el método partiendo de un punto, el método del triángulo, pero estamos sumando 3 vectores. Por lo tanto, el desplazamiento final, dijimos que era el vector que va del punto partida hasta el punto final del desplazamiento. O sea, en este caso tendríamos la suma de los 3 vectores en colores, finalmente estaría llegando al punto donde está la punta de la flecha en color azul de los 10 metros, y el desplazamiento, recuerden que siempre lo vamos a considerar como el vector del punto partida al punto de acá. Y también recordando que el desplazamiento no tiene que ser directamente igual a la magnitud del desplazamiento, a la suma de las magnitudes. Por ejemplo, en este caso, la distancia recorrida tendría un valor de 4, habría que sumarle 10, tendríamos 14, y después tendríamos, en este caso, 8 en dirección para acá, por lo tanto me daría 22 metros, en este caso, la magnitud total del desplazamiento. En este caso, si analizáramos todo pero el desplazamiento tiene una magnitud distinta porque va a ser la magnitud del vector negro, y en este caso tiene 3 el cateto adyacente y 4 el cateto opuesto, y en la práctica sería una magnitud de 5 la del vector desplazamiento, y tendría, por ejemplo, un ángulo de 37 respecto a la dirección norte. O sea, de otra forma de expresar, ¿cierto?, este vector, tal como lo vimos con el ángulo en función, o el ángulo en referencia a una dirección, por ejemplo, en este caso norte-sur, este-oeste. Y acá, por ejemplo, tendríamos el valor del desplazamiento, ¿cierto? 3, 4, 5 nos daría la dirección. Y hay dos formas de escribirla: 37 al oeste del norte, o podríamos escribirla como 53 grados, sería midiendo el ángulo de acá, al norte del oeste. Las dos formas de escribir el vector son equivalentes, ¿cierto? Pero el ángulo el que cambia, y cambia cuál es la referencia respecto a la otra. Entonces, este es un primer ejemplo que también le voy a enviar como la vez anterior en la tarde, como un material complementario, pero la primera aplicación de vectores ahora llevado a un problema de desplazamiento. Otro ejemplo típico de vectores que vamos a ocupar, no aún en esta parte del curso, en la parte de cinemática, es cuando tenemos cuerpos que están, o cuando hay cuerpos sobre el cual están actuando varias fuerzas, por ejemplo, y tenemos que encontrar eh, una tercera fuerza para que el sistema esté en equilibrio. Por ejemplo, el monito que aparece acá en este dibujo me está indicando que hay dos fuerzas, F1 y F2, ¿cierto?, aplicadas sobre un punto, sobre un cuerpo que lo modelamos siempre como una partícula todavía. Y en este caso tengo como información que esto tiene un ángulo alfa y un ángulo beta respecto a estas direcciones. Por ejemplo, acá respecto a la horizontal, y el ángulo beta es en la dirección negativa del eje Y, o la fuerza F2 tiene un ángulo de beta respecto a esta dirección del eje Y, pero medido de la forma que se muestra en el dibujo. ¿Y qué otras cantidades conocemos? Las magnitudes de los vectores, en este caso 15 newton, y la magnitud del F2, 1,4 por F1, o sea, ahí estamos hablando de magnitud 1,4 por 15, tenemos 21 de magnitud de la fuerza F2. Pero cuidado que esto significa la magnitud del vector, o sea, si no le colocamos el símbolo de magnitud, no podemos decir, por ejemplo, que F1 es equivalente a 1,4 F2, porque son vectores con direcciones opuestas. Entonces, nuevamente, repasar bien el tema de, no es lo mismo hablar de una suma o igualdad de vectores que el tema de las magnitudes. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? De las tres fuerzas que tengo, de las dos fuerzas que actúan, me están preguntando cuál es una fuerza F3, me lo están pidiendo en función de las componentes de esta fuerza, y cuál es la fuerza que me falta para que la suma me dé igual a 0.
Y en este caso va a quedar en función del alfa y el beta, que son ángulos que pueden tener cualquier valor, ¿cierto? Que nos va a permitir calcular la magnitud de cada una de las componentes. Ahora, fíjense que los ángulos están medidos con ángulos menores que 90 grados, porque no lo estamos midiendo desde la posición horizontal, sino que lo estamos midiendo respecto a esta línea, ¿cierto? El ángulo alfa y el beta respecto a la de acá. Retomando un poco el tema de fuerza, la unidad Newton es la unidad del sistema internacional, ¿cierto? El sistema MKS para calcular la fuerza, y en este caso lo que tenemos que considerar es cuando hay un equilibrio, la sumatoria de fuerza me tiene que dar igual a cero. Cuando tenemos, ¿cierto?, un cuerpo con velocidad constante, también es válida la lógica de que la sumatoria de fuerza me tiene que dar a cero, igual a cero, porque en este caso tenemos velocidad cero, pero además tenemos aceleración cero. Están las dos condiciones. O sea, podemos tener velocidad constante o además una velocidad constante, pero además sea igual a cero. Entonces, por ejemplo, la otra forma, o una forma de obtener esta fuerza es si dibujamos a escala, tal como en el problema anterior, la fuerza F1 partiendo de este punto, la F2 la copiamos desde el punto final de la fuerza 1, del mismo tamaño a la escala inicial, sería como el vector azul que está en la figura, y para que la sumatoria me dé igual a cero, tendríamos que el vector verde, tengo que llegar al mismo punto de partida con la figura, o sea, F1 la roja, más la F2 el color celeste, y más F3 nos va a dar igual a cero cuando tengamos, ¿cierto?, un sistema que esté en equilibrio. Una forma de obtenerlo gráficamente, midiendo, por ejemplo, midiendo un ángulo, o lo otro es plantear la ecuación en función de las componentes. Recuerden que las componentes son los valores que, multiplicados con los vectores unitarios, nos permite escribir el vector. Por ejemplo, la F1, si elegimos las componentes, va a tener una componente horizontal, que va a ser la magnitud de F1 multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y una componente en dirección del eje Y, donde me va a quedar F1 por el seno del ángulo alfa. Y en este caso, al escribirlo en componentes, ambas componentes son positivas porque están en la dirección del eje X y el eje Y positivo. O sea, esta sería la forma de expresar la fuerza de F1. Y en este caso, la magnitud, por ejemplo, si la calculáramos, nos damos cuenta que tiene que ser claramente los 15, si ocupamos seno cuadrado más coseno cuadrado al momento de sacar la raíz de la componente al cuadrado, y eso me queda igual a 1 multiplicado por 15. ¿Qué pasa con F2? Acá es importante que el ángulo yo no lo estoy midiendo respecto a una dirección como el eje de X, donde tendríamos un vector que tendría más de 180 grados, sino que el ángulo beta está medido para acá, por lo tanto yo podría decir que el vector F2 tiene una componente para abajo que tiene magnitud F2 por el coseno del ángulo beta, pero tiene signo negativo porque esa componente apunta en la dirección negativa de mi sistema de referencia, que en este caso es el eje X y el eje Y. Y la otra componente en la dirección X también va a tener una componente negativa porque está apuntando en la dirección negativa del eje X. O sea, no hay para qué acá reemplazar por un ángulo medido desde 180 o desde cero, un ángulo, por ejemplo, de 200 y algo grados, sino que me basta con el ángulo de beta, pero indicando claramente las componentes con el signo. Por ejemplo, acá me va a quedar la componente en el eje X, me queda menos la magnitud de la fuerza, que es 21, multiplicado por el seno de beta, que es el cateto opuesto en dirección para allá, y la componente del eje Y también es negativa, pero esta queda en función del coseno del ángulo beta, ¿cierto?, que sería el cateto adyacente. O sea, acá también un ejemplo de cómo se descompone ahora una fuerza cualquiera en función de un sistema de referencia, pero con el cuidado de que ambas componentes, ¿cierto?, las direcciones positivas y negativas tienen que ser coherentes. Yo no podría colocar el vector F2 con signo positivo porque va en dirección opuesta, ¿cierto?, a las componentes X y Y. Y ahí, por ejemplo, al momento de sumar la fuerza, donde yo quiero ahora calcular las componentes, la misma verde que está acá, yo podría decir que tiene componente Fx, F3X y F3Y, y al momento de sumar la fuerza, vamos a tener la suma de las componentes en X, me va a quedar igual a 0, o sea, el coseno de alfa por 15, el 21 por seno de beta, todo esto queda en función en unidad de Newton,
sumado con el f3 de x, me va a dar igual a 0, por lo tanto al despejar acá me queda una ecuación para encontrar el f3 de x y una ecuación para calcular, por ejemplo, el f3 en función de y. Ustedes se dan cuenta, acá sumamos esto con esto y esto me tiene que dar 0 y ahí obtendríamos las componentes. Y esto queda todo en función de seno y coseno de alfa, pero al momento que yo, por ejemplo, quisiera reemplazar un valor, me dijeran alfa mide, por ejemplo, 30 grados, beta mide 45, por decir un número más o menos parecido a lo que se ve acá, o un poco menos, al multiplicar o al reemplazar los valores de seno y coseno, siempre cuidado con el ángulo que si lo identifican en grado, ¿cierto? Que esté bien puesto el modo de alguna calculadora al momento de obtener la expresión, y ahí podríamos encontrar cuáles son las componentes. Entonces, un segundo ejemplo, ¿cierto? Para tomar lo que vimos el martes de vectores. Y un último ejemplo, aquí lo vamos a ver rapidito, pero la idea es que este documento ustedes lo van a tener para revisarlo. También puedo trabajar vectores en función de las velocidades respecto a algún sistema de referencia. Por ejemplo, acá, este último problema tiene que ver un poco con la idea de movimiento relativo. Por ejemplo, acá el problema se plantea con una avioneta, que esto que se refiere a que tiene una velocidad de crucero se refiere a una velocidad constante, en este caso de 250 kilómetros por hora, y esta velocidad es relativa a la masa de aire, o mirado desde arriba, ¿cierto?, al aire en el cual se encuentra volando. Esto es todo mirado desde el punto de vista horizontal. Estamos considerando que esté subiendo o esté bajando. Pero acá podemos ver tres casos distintos, suponiendo que el aire en el cual se está moviendo la avioneta tiene direcciones distintas. Por lo tanto, si yo quiero calcular o obtener, y esta fórmula es la usual cuando uno calcula un movimiento, calcula una fórmula sumando dos velocidades, ¿cierto? Por ejemplo, acá en esta expresión que está puesta acá me dice la velocidad del avión respecto al suelo, va a estar dada por la velocidad que tiene respecto al aire, pero también considerando cuál es la velocidad del aire respecto al suelo. Y esto es un problema que lo podemos ver en una o en dos dimensiones dependiendo para dónde van los vectores, el vector del aire respecto al suelo comparado con el vector del avión respecto al aire. Entonces, por ejemplo, si comparamos tres casos distintos, este primer ejemplo me están diciendo la avioneta tiene dirección hacia el sur, la prueba, o sea, va a ser la velocidad respecto al aire, tiene magnitud de 250 en todos los casos, el vector rojo, representado a esta escala, pero tengo que sumarle la velocidad del aire respecto al suelo, o sea, en este caso, el vector celeste es más chico, tiene una magnitud de 50 kilómetros por hora, pero en dirección opuesta, por lo tanto, al momento de obtener la velocidad respecto al suelo, me queda la suma de los dos vectores y finalmente me queda 200 kilómetros por hora en dirección al sur. Ahora, en este caso, al tener una sumatoria de vectores que van en dirección al sur o al norte, es prácticamente equivalente a que sumáramos las componentes con un signo, por ejemplo, hacia acá, una magnitud de 50 y restando, le podemos decir el valor de 50, llegamos a este valor de 200. Y la punta me indica la dirección para dónde es el movimiento. Pero cuando tengamos movimientos con direcciones que no son en la misma dirección o la opuesta, esta misma suma ahora se convierte en una suma del vector rojo, que es el mismo, pero con el vector ahora que va en dirección al oeste. Y acá la sumatoria, obviamente hay que hacerla ocupando este triángulo rectángulo que se forma acá. Conocemos el vector que está en línea punteada, el de color rojo, y hacia la dirección oeste el vector de color celeste, y al momento de obtener, por ejemplo, la magnitud, ahora hay que ocupar la componente o la raíz de las componentes al cuadrado, aproximadamente me queda 255, lo que más importa es el valor 250 acá, el que más aporta, y el ángulo, por ejemplo, podríamos calcularlo como la tangente de este ángulo, que lo queremos calcular, el ángulo alfa que tengamos acá, puede ser el cateto opuesto partido por el adyacente, y ahí tendríamos este factor que sería 50 partido por 250, y nos da aproximadamente un ángulo de 11,3 grados. Acá el triángulo rectángulo nos permite de inmediato calcular la magnitud y el ángulo que se forma en esta dirección. Y nos quedaría, por ejemplo, ahora este vector verde, la magnitud y en dirección hacia el oeste y el sur. O sea, ahí estaríamos trazando el ángulo 11,3. Y el último caso, por ejemplo, ya no nos
aporta o nos permite calcular con un triángulo rectángulo, porque ya el vector de la dirección de la avioneta en dirección, ahora ya no es hacia abajo ni hacia el este o oeste, sino que está expresado como una expresión que dice 50, perdón, S, que sería la dirección sur, y 30 grados hacia el este. O sea, en lugar de estar moviéndose como en el caso anterior hacia el sur, hay un desvío ahora de 30 grados, como muestra esta figura, donde la velocidad se desvía en dirección hacia el este. Y esto quedaría expresado como el vector rojo, los 30 grados respecto a la dirección norte-sur, sumándole los mismos 50, y nos quedaría una figura como el rojo con el azul, y la velocidad ahora sería el vector verde, que va a tener una magnitud y una dirección respecto, ¿cierto?, a la que queramos definir. En este caso, por ejemplo, la misma figura, también me conviene ir o trabajar en función de las componentes para sumar horizontal o sumar en la dirección este-oeste con la dirección norte-sur, Vicente, y me queda una expresión como esta, descomponiendo el vector rojo en esta más esta, los 30 grados me aparecen ahí, y ahí podríamos tener cuáles son los valores de las componentes, y esto se suma, por ejemplo, esto va hacia la dirección este, sumado con esta que va en la dirección opuesta, me va a quedar esta componente verde en la dirección hacia el este, y en la dirección hacia el sur, solamente esta, porque la velocidad no aporta nada, y ahí uno puede obtener, en función del ángulo, ¿cierto?, cuáles son las componentes. Por ejemplo, acá, 125 sumado con 50, me quedan 75, finalmente hacia el este, y 216 en dirección al sur. Y ahí uno puede calcular, tal como en el anterior, las componentes, calcular la magnitud, por ejemplo, cuál es el ángulo que se va a formar. Hay una consulta, dime, Vicente. Sí, profe, ¿cómo sabe que el vector de 50 es más 50 y no menos 50? O A sea, ver, que apunta al otro sentido. bueno, es que, a ver, lo que le estaba comentando también en la clase anterior, si yo tengo un sistema de referencia, por ejemplo, yo podría dejar todos los vectores con un signo. Por ejemplo, cuando trabajamos en una dimensión, todo el movimiento, por ejemplo, en el primer problema, en el primer caso, eh, acá fíjense que no estoy trabajando con signos, sino que la dirección que estamos dibujando nosotros con la punta de las flechas, que son las velocidades, eh, no le estamos colocando un signo de inmediato, sino que estamos diciendo esto viene para la dirección sur y hay que sumarla con esta que va para el norte. O sea, podríamos elegir un sistema, por ejemplo, que dijéramos para arriba es positivo, y tendríamos entonces un valor de menos 200 kilómetros por hora. Ahora, eso queda en función si definimos de inmediato, por ejemplo, que la dirección que va hacia el sur podría ser, por ejemplo, la dirección negativa. Yo podría decir que esto equivale a menos 200, pero al escribirlo como, por ejemplo, 200 kilómetros de dirección hacia el sur, yo podría también decir, no, la velocidad es menos 200, pero con una indicación que el positivo para nosotros es la dirección hacia el norte. O sea, son varias formas de escribir los vectores. Por componente, como lo vimos en este caso anterior, cuando había ya un sistema de referencia X e Y, y por ejemplo el F3 me queda, también acá yo no puedo ver de inmediato el valor del signo, o si es positivo o negativo, hasta podría ser igual a cero, porque va a depender de los ángulos que tengamos en esta parte. Pero a diferencia de este problema, los ángulos ya están definidos, por ejemplo, con las velocidades originales de la avioneta, en este caso, por ejemplo, hacia el sur, sumada con esta, esto me queda 200, pero lo que tú me preguntabas, el que sea negativo o positivo depende para dónde yo pongo el sistema. Acá, por ejemplo, 200 kilómetros por hora es la magnitud y la dirección hacia el sur. Y No, no, pero mi pregunta iba más orientada acerca de, por ejemplo, en el último caso, ¿puedo bajar ya un poquito, por favor? en Ahí, el tercero, sí. ¿Qué determina que el vector celeste se ya. conecte con el del rojo al verde y no del verde al rojo, por ejemplo? Que no sea al revés, que no apunte al otro sentido de la flecha. Porque me están diciendo que el aire tiene dirección hacia el oeste. O sea, si yo tengo mi sistema de referencia norte, sur, este, oeste, con la expresión de por ejemplo, la prueba de la avioneta en dirección 50, o sea, sur 30 grados este,
de inmediato me indican la dirección acá. Fíjate que la flechita negra y el sistema de referencia me dan este ángulo. Por lo tanto, este ángulo de 30 grados, si lo veo acá respecto a la Ah, ya, vertical, ya, el ya, mismo ya. que está ahí. Entonces, esta velocidad ya para nosotros tiene componente, por ejemplo, positiva y esta componente negativa, pero en dirección norte-sur. Son componentes horizontal, podemos llamar, y vertical. Y esta, de inmediato, o sea, en todos los casos me dicen que es en dirección hacia el oeste. Si, por ejemplo, Ya. el aire hubiera ido para el otro lado, tú hubieras sumado. Por ejemplo, si este vector azul es para el otro lado, por definición, en vez de 125 en dirección este, me hubiera quedado, o sea, perdón, en vez de 75, que es el verde, me hubiera quedado 175. O sea, en el fondo está sumando las flechas como componentes de las velocidades. Por eso hay que fijarse bien ahí cuando uno escribe los vectores, eh, qué es lo que consideramos positivo o negativo en cada uno de los casos. ¿Te fijas? Entonces, acá por eso me queda 75, porque el avión o la avioneta en este caso viene en esta dirección, pero está horizontalmente, podemos ver en este dibujo, está moviéndose en dirección contraria al viento, o sea, o a la masa de aire que está funcionando. Por eso hay que fijarse bien que aquí yo no lo estoy sumando como componentes negativos o positivas, sino que como los vectores son realmente dibujados en esta figura. Bueno, entonces, este documento se lo puede enviar después a la tarde para que lo puedan mirar, repasar, ¿cierto? Cualquier duda, obviamente, la seguimos viendo de aquí a la próxima clase, específicamente este tema de vectores, que me interesa que esté bien claro cuando empecemos a ver ahora la parte ya de movimiento en una y en dos dimensiones. Ok, entonces vamos a dejar esto o este documento en este momento, porque ahora ya me interesa que trabajemos o partamos revisando una componente, o sea, una presentación donde vamos a ver en detalle varios conceptos que probablemente algunos ya lo revisaron en el curso anterior, lo han visto antes, pero queremos ya plantear bien cuál es el modelo o cuáles son los pasos que tenemos nosotros que trabajar cuando queremos calcular, por ejemplo, un modelo o cantidades, ¿cierto?, en función de para un movimiento en una dimensión. Entonces, por ejemplo, acá, déjenme compartir, bueno, se demora un poquito a veces en cargar. Entonces, esta presentación también está disponible ya en la página de aula. De a poco hemos ido identificando el material, por lo menos en la unidad 1 y 2 ya están visibles, y ahí está esta presentación. También hay más ejemplos todavía relacionados con una dimensión que los pueden ir viendo, y también vamos a ir actualizando la parte de evaluaciones en los próximos días para que puedan ir revisando algunos de los controles, algunos de los materiales que hemos ocupado en los últimos semestres. Entonces, si miramos, por ejemplo, déjenme, en este caso, colocar la presentación en movimiento en una dimensión. Bueno, cuando partimos trabajando en un movimiento en una dimensión, por ejemplo, habitualmente lo que estamos definiendo, hay varios pasos. El primero es como tener una representación, tener una figura de cómo ocurre el movimiento, y el primer paso o la primera herramienta es lo que llamamos nosotros una cinta cronométrica, o esto podemos entenderlo como un registro que podría quedar del movimiento. Por ejemplo, si esto lo trabajáramos en un sistema, en un laboratorio, y estos puntitos nos van a representar para el mismo intervalo de tiempo entre cada uno, como las huellas que esto va a ir marcando. O sea, como que fuéramos dejando, por ejemplo, cada un segundo de movimiento, una huella por donde está pasando el cuerpo que se está moviendo. En primer lugar, en esta parte del curso, todos los cuerpos, los movimientos, los consideramos como una partícula, los cuerpos. Aunque estemos hablando, por ejemplo, de un vehículo que se mueve en una carretera, si estamos hablando de un vehículo de que tiene un tamaño, por ejemplo, de 2 metros, y el desplazamiento ocurre en una longitud total, por ejemplo, de 100, 150 metros, lo importante es que el tamaño del vehículo comparado con toda la parte donde se está moviendo tiene una magnitud muy pequeña. Por lo tanto, para todos los efectos es lo mismo que fuera una partícula, a diferencia de cuando veamos problemas más adelante donde ya no nos aporta tener solamente una partícula, sino que nos importa el tamaño del cuerpo. Entonces, por ejemplo, fíjense que estas dos figuras representan dos movimientos distintos, y también van a representar esto que en un caso, por ejemplo,
Si miramos el movimiento hacia la derecha, el primer punto de todo este sistema como registro es el punto que está en el extremo izquierdo. O sea, si tomáramos un intervalo, por ejemplo, de 1 segundo, este punto podría ser el punto donde está en t igual a 0, en t igual a 1, 2, 3, y el último sería, por ejemplo, 3, 6, 9, sería como el punto que estaría quedando como registro en t igual 11 segundos. Ahora, mirando cómo está la separación entre los puntos, yo podría decir que al comienzo no se nota mucho, pero cada uno de los puntos va a tener una separación un poco más grande que el punto anterior con el que estaba antes. O sea, yo podría decir el punto inicial del movimiento que estamos observando, la huella, tiene menor separación que, por ejemplo, los últimos 2 o 3 puntos que están acá representados en esta figura, que es como un pedacito de esta cinta o de este diagrama también que se llama estroboscópico. Esa es la otra forma de verlo. Y acá, por ejemplo, podríamos decir el movimiento es en dirección a la derecha y cada uno de los puntos tiene mayor separación que ese mismo con el anterior. Por lo tanto, podríamos decir que cada vez se está moviendo más rápido y tendríamos un movimiento donde la velocidad en cada uno de los casos va a ir aumentando a medida que se mueve hacia la derecha. O sea, este podríamos llamarlo en términos más generales como movimiento en una dimensión, dirección, por ejemplo, a la derecha. En algún caso podría ser un eje de referencia que también lo vamos a definir más adelante, por ejemplo, el eje X, y podríamos decir que un movimiento, entre comillas, acelerado. O sea, cada vez la magnitud de la velocidad va aumentando y se mantiene en la misma dirección hacia la derecha. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? O sea, con el siguiente, el que va a la izquierda. La figura es la misma, o sea, podríamos decir, mira, estas son las marcas que deja el movimiento, cada uno de los puntos separados del punto siguiente por el mismo intervalo, pero al ser el movimiento hacia la derecha, yo puedo observar que ahora el punto inicial, el que está en esta posición al extremo, que sea el punto inicial no quiere decir que parta del reposo, porque este movimiento podríamos nosotros estar viendo como un video con las marcas, y en este caso, por ejemplo, ya tiene que tener velocidad porque esta velocidad va disminuyendo y ya hacia la izquierda. Esto lo podría estar, en este caso, partiendo del reposo, porque podría observar que cada uno de los puntos siguientes está cada vez más cerca, por lo tanto podríamos ver que es un movimiento que el cuerpo va frenando. También acá cuidado cuando hablemos de que va frenando o acelerando, no siempre el frenar quiere decir que es negativa ¿cierto? El signo de la velocidad, porque en la práctica lo que estamos viendo es que es un vector de velocidad que va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo y me voy moviendo en esta dirección. O sea, estas dos figuras representan dos movimientos distintos y además el que va a la derecha quiere decir que va aumentando el tamaño de la velocidad, el vector velocidad, con la punta hacia la derecha, y en este caso va en dirección hacia la izquierda y va disminuyendo su magnitud. Ahora, esta primera representación de la cinta, ¿cierto? El primer paso cuando uno quiere construir un modelo, en este caso, de movimiento unidimensional, y esta es la figura, movimiento a la derecha, parece que está repetida. Y esto que es lo que llamamos nosotros gráfica estroboscópica o, como decíamos, cinta pliométrica. Ahora, un segundo paso de este modelo es que yo puedo representar en esta figura que me indica, por ejemplo, las posiciones, un vector que va a indicar en forma relativa al problema el tamaño del vector velocidad y además la dirección. Acá no se ven muy marcadas las flechas, pero en el caso de la figura a la derecha, las flechas rojas tienen dirección para allá, y puedo comparar que esto ocurre primero, y este es el punto siguiente, y este es el subsiguiente. Todos tienen dirección a la derecha, y además podemos intuir que va aumentando la magnitud del vector velocidad. Ahora, si comparamos con el movimiento a la izquierda, la primera diferencia es que ahora la punta va hacia la izquierda, porque se está moviendo para ese lado, pero también podríamos deducir que cada uno de los vectores es más chico, tiene menor magnitud, porque este cuerpo va a ir disminuyendo la magnitud de la velocidad. Todavía no le indicamos si esto es positivo o negativo, porque no hemos definido un concepto importante que es el
sistema o el eje de referencia, que para nosotros, al definirlo ya, ahí recién aparece el concepto de un signo positivo, ¿cierto? O negativo, cuando ya vemos la componente. En el movimiento unidimensional, después de estos dibujos de los vectores de velocidad, uno ya puede trabajar con la componente, entre comillas, que ahí sí que va a tener un valor positivo o negativo en función de para dónde yo define el eje. Entonces, primero dos pasos, ¿cierto? La figura, el diagrama estroboscópico, los puntos que están marcados en color negro, y los vectores de velocidad, y que sean más grandes es porque cada uno de los puntos está separado a una mayor distancia que ese mismo con el punto anterior comparado con el siguiente. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el otro concepto importante acá que aparece en el tema de movimiento, que es el concepto de aceleración? Acá también es importante que la aceleración de un sistema, la aceleración de un cuerpo, también es una cantidad vectorial y que puede tener direcciones, en este caso, solamente dos opciones, porque todo el movimiento ocurre en la misma línea. Ahora, esto está puesto en una dirección hacia la izquierda o la derecha, pero yo podría tener este mismo problema con un ángulo constante, por ejemplo, si miráramos el movimiento en un plano inclinado. Esto mismo podría ocurrir, por ejemplo, si yo, en el caso, por ejemplo, del movimiento que va hacia la derecha, tuviéramos un plano con una inclinación para acá, lo soltáramos del reposo y a medida que aumentando la velocidad, a medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando el tamaño de la velocidad y la dirección positiva, entre comillas, es la que va a ir apuntando hacia abajo del plano, como esta figura. Entonces, acá aparece el concepto, ¿cierto?, de velocidad. Acá también hay una pequeña parte donde no aporta mucho esto, pero nos está repasando que al sumar los vectores, obviamente hay que sumarlos, como lo mostré en el ejemplo previo, con componentes o sumarlo en forma gráfica. Y por ejemplo, si yo tengo el movimiento representado por vectores, hay que tener cuidado que no sumamos solamente ni restamos las magnitudes, sino que tiene que estar todo esto representado a través de vectores. Si esto fueran escalares, si yo hago la diferencia 5 menos 3, por ejemplo, claramente me queda un valor de 2, pero al ser cantidades escalares, tiene que ser en este caso un poco esto que está aquí, lo mismo que vimos antes, o parecido al ejemplo anterior, lo que vimos de la diferencia entre dos vectores. Si yo tengo el vector A con el B, por ejemplo, la operación A menos B la voy a tener que representar como vimos en la primera parte. A menos B quiere decir que yo tengo que sumarle algo al vector B para obtener el vector A, que sería, por ejemplo, un vector de dirección distinta, y el tamaño va a depender, ¿cierto?, del problema que estemos analizando. Pero en este caso, esto no sería aplicable directamente en un problema en una dimensión, sino que esto va a ser válido, por ejemplo, como en el ejemplo de la avioneta, donde teníamos ángulos que no era el mismo respecto a la dirección, sino que uno iba para el norte o para el sur, y el otro iba en dirección hacia el este o hacia el oeste. En este caso era hacia el oeste. Entonces, por ejemplo, un poco un repaso de lo que vimos el otro día de la diferencia de los vectores. Este sería el método del paralelógramo. El origen de los vectores están en el mismo punto, y cuando tenemos una diferencia de A menos B, una forma de verlo es decir, ¿qué tengo que sumarle al B para obtener el vector A? Y en este caso, en el método del paralelógramo, si la operación es A menos B, esta flechita que representa esta diferencia va de la punta del B a la punta del A. Siempre del vector que estoy restando hacia el vector original, que en este caso, o hacia el primer vector, que en este caso sería el vector A. Y en esta figura, por ejemplo, esta representación, ahí está la otra lámina, me quedaría un vector como el que está en color más oscuro, en color rojo, y tendríamos en este caso, esta es la diferencia de los vectores. Esto que estoy mostrando aquí también es el mismo concepto cuando el movimiento, por ejemplo, es en 2 o en 3 dimensiones. Pero ¿cómo lo llevamos ahora al problema que estábamos viendo al comienzo en esta presentación? Si yo tengo el mismo movimiento hacia la derecha, ¿cierto? Aquí es la misma figura, aquí estoy mirando solamente cuando se movía a la derecha, y que la velocidad era cada vez mayor en la magnitud. Si yo considero dos puntos, en este caso, por ejemplo, estoy haciendo
representaciones a una escala, a una figura más grande. Si consideramos A y D, A sería antes y D sería después del intervalo de tiempo. O sea, esto ocurriría primero en un instante de tiempo y esto ocurre después de un pequeño intervalo o de un intervalo que habitualmente acá lo vamos a considerar pequeño, lo que nos va a permitir llevar esta velocidad ya a un concepto de velocidad instantánea. Y el cambio de velocidad, que es el concepto que me interesa acá, tendría que ser el vector D menos el vector A, o sea, el vector después menos el vector antes. Y tal como vimos en la lámina anterior, es como decir, ¿qué tengo que sumarle al vector A, al vector que llamamos B sub antes, para obtener este vector después? Y en este caso, por ejemplo, acá en la figura, si conocemos que el vector al final del intervalo, este rojo y este más pequeño, tenemos que sumarle algo a este vector original para llegar a este. O sea, podemos, en términos simples, hablar que está aumentando la magnitud del vector velocidad y manteniéndose siempre en la misma dirección hacia la, en este caso, hacia la derecha. O sea, el cambio de velocidad sería este vector que está representado acá, voy a ganar un poquito la figura, está representado con el color verde y es lo que nos va a permitir calcular ahora el concepto siguiente, que es la aceleración. En esta figura, por ejemplo, si yo veo este movimiento hacia la derecha, el cambio de velocidad también tiene dirección para allá porque está aumentando entre este punto y otro la velocidad. Pero si volvemos al problema, vamos a mirar al tiro el otro caso, en este mismo punto, si ahora miráramos el movimiento hacia la izquierda, ahora el vector antes es un vector que es más grande. Y a medida que cuando pasa un intervalo de tiempo, el vector velocidad ahora va a disminuir, pero manteniendo la misma dirección. O sea, si ahora yo resto el vector más chico, que sería el vector después, menos el vector antes, esta diferencia ahora va a apuntar en la dirección contraria a la velocidad. Y acá lo importante es que cuando yo tengo una velocidad y el vector de aceleración, por ejemplo, va en dirección opuesta, quiere decir que es un problema que podemos llamar que está frenando el cuerpo, o sea, está disminuyendo la magnitud del vector velocidad, pero en la misma dirección. Por ejemplo, acá lo miramos también en el contexto, si yo tengo al vector antes, que sería el más grande, ¿qué tendría que sumarle para obtener el vector después? Y en la práctica tendría que sumarle este vector que está en color verde, pero que tiene dirección opuesta. O lo podemos entender también como que el vector que tenía antes de velocidad hay que, entre comillas, restarle un pequeño vector verde para obtener el vector de la velocidad después. O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental acá? Que, por ejemplo, en este caso, cuando va aumentando la magnitud de la velocidad, manteniendo la dirección, quiere decir que la aceleración va en la misma dirección de la velocidad, como se ve en este vector de color verde, el vector chiquitito que se ve acá. Acá todavía está todo esto con valores también conceptuales, no lo estamos aplicando todavía, un problema con números. Lo que sí vamos a hacer después en algún caso, por ejemplo, ya con la aceleración conocida, cuando tengamos conocidas las magnitudes de la velocidad. Y en el otro caso dijimos que era en dirección opuesta a la velocidad porque va frenando, podemos decir, o va disminuyendo esta magnitud del vector velocidad. Y esto nos permite dibujar, déjenme mostrar ahí, la lámina siguiente, o nos permite introducir este concepto que llamamos la aceleración. Y en este caso, conceptualmente la aceleración la podemos obtener como el cambio de velocidad, vector, dividido por el intervalo de tiempo en el cual ocurre. Por ejemplo, en este problema, el delta B, vector, después menos el vector antes, sería el vector con la flechita verde, y al momento de calcular la aceleración, siempre tiene la misma dirección de este vector de arriba, que es la diferencia de los vectores de velocidad. ¿Por qué? Porque delta T, en todos los problemas que estemos trabajando, es una cantidad escalar, y además el delta T es una cantidad positiva. Y unidad de medición de la aceleración, por ejemplo, en este caso va a ser, si está la velocidad en metros partido por segundo,
dividida, ¿cierto?, por los segundos, nos queda la unidad tradicional que ocupamos en la aceleración, que serían los metros partido por los segundos al cuadrado. Por ejemplo, recuerden que la aceleración de gravedad la definimos siempre como una cantidad que tiene una magnitud cercana a los 9,8, aproximadamente 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, esto que estoy mostrando acá para estos tres casos, o estos dos casos con movimiento horizontal, también es válido para cualquier problema donde tengamos una velocidad que se mantiene constante en la dirección. Por eso estamos hablando de una dimensión. Cuando tengamos problemas como el caso que mostraba de un movimiento, por ejemplo, en un plano, si tuviéramos más adelante en dos clases más, vamos a ver, por ejemplo, un movimiento de un proyectil, o sea, que aparte de ir cambiando la magnitud de la velocidad, también va cambiando la dirección. Ahí ese vector cambio de velocidad ya no va a ser en la misma línea, sino que va a poder tener, por ejemplo, en algunos casos va a tener una dirección perpendicular, o podemos tener también que tenga cualquier dirección respecto a los vectores de velocidad antes y después. Pero por ahora todo esto ocurre en una dimensión. Recuerden, dudas, cualquier cosa, van preguntando, pero lo que me interesaba en la primera parte ahora de esta figura es ir mostrando cuáles son los pasos de esta modelación. Y tal como en la figura anterior mostrábamos o representábamos el vector velocidad, el vector cambio de velocidad, podemos trabajar nosotros este sistema con un diagrama de aceleración. Y este diagrama de aceleración representa para cada momento, para cada punto, cuál es el vector que tendría de aceleración. Por ejemplo, si miramos el caso cuando se mueve a la derecha, cada una de las flechitas va a representar la aceleración que hay en cada punto, y cómo la obteníamos, lo que pasaba después menos lo que pasaba antes, dividido por un intervalo de tiempo. Ahora, aproximada, en la realidad no siempre la aceleración es constante, pero en estas primeras modelaciones donde vamos a ver la parte más conceptual, vamos a suponer habitualmente problemas con aceleración constante. ¿Qué significa esto? Que en cada intervalo la aceleración es la misma y el cambio de velocidad va a ser igual. O sea, si tuviéramos un valor numérico para un valor para las magnitudes de la velocidad, la diferencia entre un punto y el punto siguiente siempre va a tener el mismo valor. Como el intervalo de tiempo es el mismo, vamos a tener en todos los puntos una cantidad como la aceleración que va a tener una magnitud constante. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si este movimiento ocurre en la dirección vertical, donde ahí por definición trabajamos cuando no hay alguna fuerza como el roce, por ejemplo, ahí lo trabajamos como una velocidad, o sea, una aceleración que va a tener dirección vertical, y va a tener siempre ya por definición una dirección vertical hacia abajo. Entonces, después del diagrama de velocidad, ¿cierto? El punto siguiente es como el que estaba mostrando recién, que tiene una dirección, la aceleración la misma de la velocidad. Pero en el caso que el movimiento fuera para el otro lado, tendríamos en ese caso una componente de aceleración en dirección opuesta. Por ejemplo, si miramos este experimento, probablemente en el laboratorio van a tener alguna experiencia de este tipo, es como que tuviéramos un carrito que lo ponemos en un plano con una pequeña inclinación, porque si no sería muy grande la aceleración que experimenta. Y por ejemplo, si este carro lo sueltan desde la posición extrema, no va a haber una fuerza que se oponga al movimiento a lo largo en la dirección contraria, por ejemplo, en este riel, y va a ir aumentando la velocidad. O sea, si parte del reposo y lo soltamos, obviamente sacando la mano de la persona que está ahí, este cuerpo va a tender a llegar con la mayor velocidad al punto que está más bajo. Y acá, por ejemplo, quedaría representado el vector velocidad en dirección hacia abajo del plano, hacia la, entre comillas, derecha, que podemos llamar, pero es con una pequeña inclinación, y el vector aceleración en todos los puntos también iría en esa dirección. Entonces, eso es lo que llamaríamos nosotros el diagrama de velocidad y el diagrama de aceleración. Todavía no lo hemos metido con ecuaciones, por ejemplo, porque lo estamos mirando todavía como la magnitud del vector y la dirección, ya sea a la izquierda, a la derecha, pero sin ocupar todavía una ecuación donde esto puede ocuparse como una ya componente de o
como la velocidad o la aceleración, pero que tenga ya una componente de un vector unitario. Siempre en la dirección que elijamos como la dirección positiva según nuestro sistema de referencia. Entonces, si vamos mirando un poquito los pasos de este modelo que lo vamos a aplicar para el movimiento unidimensional, lo primero es tener claro esta figura donde están los puntitos marcados cada igual intervalo, que sería el diagrama o el gráfico estroboscópico, también le llamábamos cinta cronométrica. En este caso, por ejemplo, si miráramos el movimiento ese del carrito que se mueve en el riel, ¿cómo tendríamos que representar este diagrama estroboscópico? Por ejemplo, cuando esto tenga un movimiento que va subiendo, el primer punto sería el que va a estar en esta posición. Obviamente no podría tener velocidad cero, porque si lo dejáramos ahí, lo que va a tender a pasar es que el cuerpo se va a mover en dirección hacia abajo. O sea, supongamos que originalmente a este cuerpo le damos un empujón antes que entre a la zona del plano, antes que marquemos los puntos. Si esto va subiendo, cada punto está a una distancia más pequeña que el intervalo anterior. Por ejemplo, sería el punto 1, punto 2, 3, 4, 5, y esto de inmediato me permite intuir que la velocidad va para allá, subiendo por el plano, pero va a tener una aceleración en la dirección opuesta. Y vamos a asumir también que en todo movimiento de un plano inclinado, por ejemplo, la aceleración es constante. Después lo vamos a determinar por la dinámica como una aceleración que tiene una componente de la aceleración de gravedad que va a depender del ángulo. Por ejemplo, si esto es mucho más parado, no sé, 40, 30 grados, va a ser menos el intervalo de tiempo total que se va a demorar en que esto se detenga. También depende de cómo parte el movimiento, cuál es la velocidad. Y supongamos que este movimiento tiene dos partes. Esto empieza el movimiento subiendo, llega a un punto como el punto número 6 que está puesto en la figura de subida, pero este cuerpo no se va a quedar en reposo ahí, porque si miramos la parte de la dinámica o la fuerza que actúa sobre él, siempre va a tener constante una componente de aceleración en la dirección contraria a la dirección del plano. O sea, dijimos paralela al plano, pero en dirección hacia abajo por el plano. Por lo tanto, si este movimiento fuera un solo caso donde esto sube y después baja, a continuación de los puntos de subida, vamos a tener los puntos cuando se esté devolviendo. Por ejemplo, en esta figura, ¿cómo quedarían los puntos, los vectores de velocidad? Ahora apuntarían hacia abajo del plano. Y va a pasar lo contrario que cuando iba subiendo. Va a ir aumentando la separación entre un punto y el siguiente, y esto es como el equivalente al problema que vimos en las láminas de atrás, donde el movimiento era a la derecha. A medida que pasa el tiempo, va a recorrer en cada intervalo una distancia, podemos decir, hacia abajo, mayor que era el intervalo anterior. O sea, este es un ejemplo, tal como el anterior, donde vamos a tener siempre la misma aceleración, pero cuando va subiendo va en contra de la velocidad, por lo tanto va a frenar, y cuando se devuelva va a ir a favor, por lo tanto va a ir aumentando la velocidad en cada uno de los intervalos. Y por ejemplo, el último punto de acá arriba, de la subida, con el que está en el punto más alto de bajada, va a representar el mismo punto. Porque ¿qué punto va a representar? Cuando esto se detiene, pero no se queda en reposo ahí. Pues distinto que esto ocurriera, por ejemplo, en una mesa, empujamos un cuerpo y después de 5 segundos, por ejemplo, se detiene, se va a quedar ahí porque no va a haber ninguna fuerza que lo esté haciendo cambiar la velocidad. Pero en este caso vamos a seguir teniendo una velocidad, una aceleración hacia abajo del plano. Ahora, en el intervalo que decíamos entre cada uno de los puntos tiene que tener igual valor de tiempo para que sea coherente y poder entender bien el problema. Yo no puedo marcar un punto en tiempo 0, en tiempo 1 y después un tiempo en 1,8 y un tiempo en 2,5, sino que todos tienen que tener el mismo intervalo de tiempo. Entonces, esto es un poco otro caso particular, ¿cierto? Pero ahora con un pequeño ángulo del plano donde representaríamos este movimiento en una dimensión. Observen que todavía no hemos definido
un eje de referencia, no hemos definido un gráfico, ni hemos calculado, por ejemplo, una ecuación para encontrar cuál es la posición, por ejemplo, en función del tiempo para cada uno de los del movimiento en subida o del movimiento en subida y bajada en forma continua, uno después del otro. Entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo o este caso de esta figura? Decíamos que tenemos la figura acá en subida y dijimos el diagrama de velocidad, y este diagrama de velocidad va a corresponder a la representación de los puntos en la subida y la bajada. Y ahí está lo que les estaba revisando, comentando antes. A medida que suba cada uno de los puntos, va a tener una velocidad más chica. En este punto, velocidad 0, corresponde al mismo punto, porque esto no hay un intervalo de tiempo que se quede parado ahí, sino que de inmediato esto se detiene y comienza el movimiento de vuelta. Y esto que está representado acá es lo mismo que uno podría observar en un movimiento completamente vertical. Si yo, por ejemplo, lanzo una pelota hacia arriba, la pelota va a ir disminuyendo la velocidad en dirección para arriba, pero cuando llega al punto más alto no se va a quedar en reposo en una posición donde no va a haber ninguna fuerza aparte del peso que la mantenga en equilibrio, sino que de inmediato va a comenzar el movimiento de vuelta, va a mantener la misma aceleración, pero ahora va a hacer que aumente la magnitud de la velocidad. Esto podríamos, como les decía, si el ángulo del plano fuera 90 grados, con la horizontal es el equivalente a que este movimiento fuera de subida y de bajada, por ejemplo, por efecto solamente de esta aceleración de gravedad. Entonces, hasta esta parte de la figura, como les comentaba siempre, tener bien claro que lo que estamos trabajando son velocidades representadas por vectores, y el cambio en la velocidad es lo que representamos nosotros como este diagrama de aceleración. Y por ejemplo, ¿cómo nos quedaría? Aquí se me repitió alguna. Ya, el mismo monito de las velocidades, pero el diagrama de aceleración, ¿cómo lo representaríamos? Como flechas que tienen ahora una dirección que está relacionada con el cambio de la velocidad. Entonces, lo que les explicaba hace un rato, si yo quiero ver para dónde va la aceleración, lo importante acá es hacer una resta de dos velocidades consecutivas, o sea, entre el comienzo de un intervalo y el final. Y en cada uno de los puntos, por ejemplo, tenemos que hacerlo con el punto anterior, y ahí nos va a dar el valor de la aceleración. Entonces, ¿cómo veríamos esto llevado a una figura? Es como que tomáramos lo mismo que vimos horizontalmente. Si yo considero un intervalo como este, por ejemplo, este punto y el punto siguiente, y en la bajada también tomo estos dos puntos, lo que hay que hacer es la diferencia entre los dos vectores, el después menos el antes. Por ejemplo, en este caso, si miramos el punto acá de subida, tendríamos de partida dos vectores. Acá la figura se ve un poquito más chico el negro, que está más arriba, pero de todas formas, si yo calculo la diferencia, va a ser este vector que está más arriba menos el vector anterior, y acá la figura está a una escala, una figura más o menos grande en los puntos, pero de todas formas deberíamos deducir que el vector después menos el vector antes tiene una dirección. Y de las cuatro figuras que están acá, por ejemplo, en primer lugar, partamos descartando. No podríamos decir que no haya aceleración, porque acá, aunque no se vea muy claro, pero se nota que la velocidad va disminuyendo. Por lo tanto, cambio de velocidad, aumentando, disminuyendo en magnitud, quiere decir que tenemos aceleración. Por lo tanto, la alternativa C no tiene lógica en este problema. Si ambos fueran iguales, por ejemplo, velocidad constante, ahí sería válida que no hubiera aceleración. La dirección vertical tampoco aporta nada acá, porque si tuviéramos una aceleración de dirección vertical, es como que a este vector yo tendría que sumarle la flechita roja para abajo, y no me va a dar un vector como el que está en el punto de más arriba, sino que me va a dar este vector más el rojo que va para abajo, me da un vector ahora formando un ángulo que no es paralelo o no es el mismo ángulo, ¿cierto?, del plano. Por lo tanto, hay dos opciones que acá
ya no son válidas, la C y la D. Y si miramos la A con la B, son las únicas dos posibilidades, porque, por ejemplo, si vemos este punto y el punto siguiente, va a disminuir la velocidad, por lo tanto, tampoco es válida la alternativa A, porque en este caso tendríamos que, si yo le sumo al punto anterior una flechita que es la aceleración multiplicada por el delta t, recuerden que la aceleración es la diferencia, pero dividido por el intervalo de tiempo, la velocidad que tendríamos después va a ser una cantidad que tendría que ser más grande. Y en esta figura se observa que el punto siguiente tiene un valor más pequeño que el anterior. Por lo tanto, la única opción válida en esta figura es que la aceleración tenga una dirección como la alternativa B. O sea, conceptualmente esto se va moviendo, disminuyendo la velocidad, lo que quiere decir que la aceleración va en la dirección opuesta. Y en este caso, la correcta sería acá la alternativa B. Recuerden, cualquier consulta, duda me plantean ahí, pero el objetivo, como comentaba hoy, es que nos quede más o menos bien claro cuáles son, al menos estas primeras partes de la modelación de diagrama estroboscópico, diagrama de velocidad y diagrama de, en este caso, de aceleración. Y por ejemplo, en la bajada también tenemos una situación con dos vectores de tamaño distinto. Se nota que es más grande el que está después, en este caso el punto que está más abajo en el plano, tiene un tamaño, no se nota tanto, pero un poquito mayor que el anterior. Y ahora, ¿cómo haríamos la diferencia de velocidad? Al que tengo después, le tengo que restar el anterior, o sea, a este vector más grande, tendría que sumarle un vector como el de acá arriba, pero en dirección opuesta, y tal como en el ejemplo anterior, igual me va a salir el vector de aceleración en la dirección hacia abajo del plano. Por lo tanto, nuevamente no tiene sentido la C, la D, y la alternativa A tampoco, y tendríamos exactamente la misma dirección y la misma magnitud. Vamos a suponer que siempre es constante en todo el plano, la misma magnitud de aceleración. Y en este caso también estaríamos viendo un caso donde, a diferencia de la figura anterior, esto era la de subida, el vector velocidad disminuía porque tenía aceleración en contra, y en esta figura de bajada, ahora el vector velocidad va a ir aumentando porque va en la misma dirección la aceleración de las velocidades del movimiento. O sea, esto es como un caso particular como el que vimos al comienzo, cuando se movía a la izquierda o cuando se movía hacia la derecha. Por lo tanto, también acá es válida la misma alternativa. Y, por ejemplo, si ahora consideráramos también, yo podría considerar dos puntos que sean no exactamente con el mismo intervalo. Acá, por ejemplo, estoy considerando este punto cuando está subiendo, pero está a punto de llegar al punto más alto, y después consideramos un punto, el primero, podemos decir, de ese movimiento cuando ahora viene en bajada. Y también yo puedo hacer la diferencia entre el punto que es después, que sería el que está acá abajo, menos el del anterior, y si yo a este vector, supongamos que acá son iguales los dos, pero con direcciones opuestas, si yo a este vector le resto el vector que iba para arriba, finalmente terminamos obteniendo, al hacer la diferencia de los vectores, como que al vector que está acá abajo le sumáramos el vector de acá arriba, pero en dirección hacia abajo. Y este cambio de velocidad nuevamente me queda en dirección hacia abajo del plano. O sea, en los tres casos que estamos viendo recién, cuando va subiendo, cuando va bajando o cuando consideramos dos puntos, con la diferencia que ahora el intervalo de tiempo tendría que ser el doble del anterior porque estamos pasando de este punto un intervalo de tiempo y acá un segundo intervalo de tiempo igual entre los dos puntos. Por lo tanto, en este caso, el valor probablemente no va a ser el mismo, o sea, el valor va a ser el mismo, pero calculado con una diferencia más grande y con un doble intervalo de tiempo. Pero lo relevante acá es que la dirección de la aceleración sigue siendo la misma que cuando miráramos dos puntos en subida o dos puntos en bajada. Entonces, bueno, hoy día más que nada nos
hemos hecho la introducción a todo este concepto de la aceleración, de velocidad, de diagrama estroboscópico, y el día martes ya vamos a trabajar algunos ejemplos aplicando ya números, ¿cierto? Y analizando, por ejemplo, el movimiento específicamente en dirección vertical. Todavía nos queda toda la clase del martes para ver en detalle todo este tema del movimiento unidimensional. Ya después, el día jueves, vamos a partir viendo movimiento en 2D, movimiento de proyectiles. Y, por ejemplo, uno puede representar en la misma figura los dos diagramas, con la diferencia que, por ejemplo, el vector negro representa la velocidad, va disminuyendo, velocidad cero, y ahora va aumentando en magnitud, pero en dirección contraria. Y en todos los puntos el vector rojo, en este caso, estaría representando el vector de aceleración. Y lo que comentábamos hace un rato, cuando va subiendo, esto hace que disminuya la velocidad, porque va en contra de la aceleración, y cuando vaya bajando, va a ir aumentando la velocidad, porque el vector en rojo, que es el de aceleración, va en dirección también igual a la velocidad. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá hoy día llegamos, ¿cierto? Esta lámina es bastante, esta PPT es bastante grande, está publicada en la unidad 2 para que la puedan revisar en detalle, y nos va a quedar revisar la última parte ya el día martes, pero también la idea es que la miren, y los siguientes pasos que ya vienen es que una vez que tenemos los diagramas, ahora recién nos metemos a calcular una gráfica de aceleración, por ejemplo, un gráfico de velocidad también que podemos representar para este movimiento, pero previo a eso, ahora sí que tenemos que definir ya para dónde yo elijo el eje X o el eje Y o el eje como quiera llamarla, pero en dirección, la dirección que yo elija, la dirección positiva, va a influir cómo sea el gráfico. Por ejemplo, si yo elijo positivo para arriba y el cuerpo se mueve en dirección para abajo, vamos a poder decir que la velocidad, por ejemplo, en esa parte es negativa. Si elijo el sistema para abajo y la velocidad también es para abajo, por ejemplo, una pelota que cae, la dirección va a ser positiva y la misma de la velocidad. Entonces ahí vamos a ver en detalle esta segunda parte con los gráficos y revisar bien qué puedo hacer con un gráfico. Calcular áreas, calcular pendientes, un poco retomando toda esta modelación. Hay varios conceptos que ustedes deberían manejar ya bien, como cuando trabajamos área bajo la curva, calculamos pendientes, pero lo vamos a llevar al contexto de este modelo de movimiento unidimensional. Ok, entonces dejamos hasta acá, ¿cierto? Por el tiempo. Hoy día, recuerden, la clase era más que nada de introducir todos estos conceptos, y vamos a tener, también les voy a enviar, hay dos problemitas que tienen que ver un poquito con esto para que lo puedan ocupar como ejercicio para revisar, y lo vamos a ver en detalle ya el día martes, pero se los voy a enviar primero un problema, dos problemas cortitos de movimiento para que les pueda servir como una preparación, como un repaso antes de la clase del día martes. Ok, pues entonces recuerden el tema de la, ¿cierto? Déjenme parar